Acompáñenme al libro de Santiago capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 9, Santiago capítulo 2, verso 1 al 9. Libro del apóstol Santiago. Yo creo que hoy voy a ser más breve que el taller de arriba. Así que termino antes, la Mari va a buscar a Josué y lo baja. Santiago capítulo 2, verso 1 al 9, pero a veces digo eso y mentira. Me largo igual. Espero que esta vez no sea así. Leemos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrebatan a los tribunales? Arrastran, a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Amén y amén. Hoy día quiero predicarles bajo el título Cristianismo sin prejuicios. Le iba a poner solo sin prejuicios, pero alguien iba a decir, ve mucha tele. Cristianismo sin prejuicios. Padre, háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos en nuestros corazones para oírte hablar. Toma mi mente, toma mi corazón, el control de ellos a través de tu Espíritu, para transmitir palabra de Dios y no de hombre. Que toda escritura santa y pura que hemos leído sea transmitida de la misma manera. Transforma mi lengua, mis sentidos, para que te honren y puedan ser vasos útiles en la exposición de este sermón. Lo pedimos a través del santo nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Hace como un mes y medio más o menos, era fines de diciembre, no, hace como un mes y medio más o menos hacia atrás, comenzaron a trabajar en mi casa. Bueno, no es mi casa al arriendo, pero estoy viviendo ahí, así que por el momento es mi casa. Hace como un mes y medio haciendo el cambio de la techumbre. Porque son de esas casas, los que conocen el Belloto 2000, que son con esas tejas rojas antiguas, muy gruesas, pero a la vez cuando pasa el tiempo, la lluvia, el calor, el calor, etcétera, hace que se deterioren y solo con tocarlas se trizaban. Usted la miraba y se trizaban. Me recordó algunos, hermano. Bueno, se trizaban con solo mirarla. La cosa es que se hizo algunos trabajos ahí y todo, pero el dueño nuevo de la casa quiso cambiar el techo completo, puso techo de lata, y agradecido de nosotros, porque no nos cobró nada, hizo el trabajo él, cosa que normalmente no ocurre cuando usted arrienda, que le hagan arreglos y usted no tenga nada que ver ahí. Sospechoso, dijo la Leslie, capaz que se quiera venir a vivir para acá y no eche, no, sí, bendición del Señor, le digo, tranquila. Hizo el cambio del techo, ahora ya está listo, faltan algunos detalles. La cosa es que al pasar la semana, no sé quién es esto, pero al pasar la semana, vengo los días miércoles y sábado y yo me voy en mi vehículo al trabajo. No me voy en mi vehículo al trabajo, me voy a pie. Algunos saben las razones. Está lleno de carabineros y estamos ahí arreglando las cosas. Me voy a pie y vuelvo a pie y me sirve también para mantener. No es fácil mantener este cuerpo. Entonces, me voy a pie y vuelvo a pie. Y en una de esas que venía casi llegando a la casa viene pasando un familiar, Leslie lo conoce. No voy a dar nombres porque tal vez algunos de ustedes también lo conozcan. No es muy conocido, pero algunos lo conocen.
venía de vuelta porque trabaja por ahí cerca, y me saluda y me dice, ¿cómo está Fernando? Bien. Iba a decir el nombre. Bien, hermano, el Señor te bendiga, él también. Va a dar mucho detalle. El Señor te bendiga, y me dice, con plata, Feñita, cambiando el techo. Y plata. Y yo dije, tengo que responderle. Y le digo, lo está cambiando el dueño de la casa. Y se acabó la conversación esa. Y hace yo diría unas 2 semanas atrás, estaba en la barbería. Y yo en ese momento, cuando dijo eso, dije, ¿cómo es el ser humano? Somos muy anticipados para dar un veredicto de cosas que no tenemos idea. Y yo juzgando la situación en mi mente y en mi corazón de por qué los seres humanos son así. Pero escuche esta. Hace 2 semanas estaba en la barbería cortando el pelo y al lado estaba mi compañero con uno de sus clientes y de repente empieza la conversación a girar en torno a que mi compañero Pedro estaba muy flaco, muy delgado. Y Pedro empieza así, es que he estado haciendo dieta y ahí en el gimnasio y ha bajado harto de peso. Y le empieza a contar de que está haciéndolo así con la alimentación y de repente lo escucho a él que dice, sí, yo igual, lo más importante son estos alimentos y empieza el cliente a hablarle de cómo cuidarse físicamente, los alimentos que corresponden y lo escucho que dice, hace 4 meses que eso escuché 4 meses y empezó a darle consejos y tenéis que hacer esto y acá y allá y yo dentro de mí decía, pare la conversación, decía. Me carga la gente que está recién empezando a ir al gimnasio y ya se creen personal trainer y que se la saben todas. Y luego cuando se va el cliente le digo al Pedro, oye, tu cliente, menos mal que se acabó la conversación. Le dije, sí, lleva 4 meses en el gimnasio y ya se cree personal trainer dándote consejos de cómo tenés que... Me dice, no, si no va al gimnasio, si es que él lleva una dieta keto hace unos meses. Sí, pero igual, que se calle. Y dije, qué prejuicioso fui. Luego de que hace unas semanas me había pasado lo mismo y viví eso así en mi persona, creo que muchos de ustedes han vivido situaciones así, pero en este caso me tocó a mí y dentro de eso decía, somos así en muchas cosas de la vida. Hay una moraleja china que cuenta que un día un hombre perdió su hacha y empezó a sospechar del hijo de su vecino. Todo en él, en el hijo del vecino, indicaba que se trataba del ladrón. Observó la forma de caminar del muchacho y le pareció que efectivamente caminaba como un ladrón. Observó su forma de hablar y pensó que hablaba igual que un ladrón. Y observó minuciosamente sus gestos y no tenía ninguna duda, eran los gestos de un ladrón. Pero días después encontró su hacha tirada en el valle. Y al regresar a su casa, comenzó a observar que el hijo de su vecino realmente no tenía ninguna pinta de ladrón. Esa moraleja china versa de que muchas veces vemos lo que queremos ver y emitimos un juicio sin saber. Vemos lo que queremos ver y emitimos juicios sin saber. Gracias, hermano Ronnie. Dios le bendiga. Un prejuicio, Micha, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes dar un poquito más al uno? Para no forzar tanto la voz. Muchas gracias. Un prejuicio es una idea o una opinión preconcebida y mayormente negativa, porque podemos tener prejuicios, por ahí algunas veces lo he contado que hace algunos años atrás leí un artículo llamado El beneficio de la duda y versaba respecto a la importancia de que de vez en cuando, mostraba ejemplos como cuando usted anda en la calle y hay un vagabundo pidiendo dinero, un mendigo pidiendo dinero y usted no le da porque duda de que pueda hacer y resulta, nos ha pasado en muchos casos que finalmente no eran para nada mendigos ni estaban ahí sin un brazo, sino que lo tenían escondido, ¿cierto? Y le dimos la moneda y pues usted dice, se lo hubiera dado a otro que lo necesitara. La cosa es que este artículo hablaba respecto al beneficio de la duda en ciertas situaciones, pero
generalmente los prejuicios en su mayoría son negativos respecto a lo que pensamos o el juicio que emitimos respecto a algo o a alguien. El prejuicio es tener un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar en realidad de quién es la persona. Los juicios antes de tiempo, con su sentencia ya dictaminada en nuestras mentes y corazones, porque eso es un prejuicio, es un juicio anticipado donde ya tenemos emitido el juicio ante la persona. Forman parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano, como lo define el diccionario, que es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Leonardo da Vinci dijo: nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Esta palabra prejuicio no es una palabra que encontremos en el texto sagrado, como tampoco va a encontrar la palabra unicidad, pero Dios es único. Hay palabras, algunos dicen: ¿por qué está predicando de eso si no sale en la Biblia? No sale en la Biblia la palabra, pero el concepto en sí sí está. Aunque esta palabra no la encontremos literalmente en el texto sagrado, en un caso puntual hallamos una expresión muy cercana, usada por supuesto en otro contexto, y trate de evitar usar textos sueltos para predicar de algo, porque a veces dicen absolutamente lo contrario en el contexto en general. No digas que la palabra de Dios dice esto y el contexto no tenía nada que ver con lo que usted, para lo que usted lo está usando, pero a pesar de que el contexto en el que está usado este texto que le voy a leer es distinto, no está relacionado con el prejuicio entre los seres humanos, sí nos da la idea de lo que significa esta palabra de la que hoy vamos a hablar. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, Pablo dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. No está hablando del prejuicio entre las personas, el contexto es súper distinto, pero al caso va. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Nos quedamos con el inicio de este texto: no juzguen nada antes de tiempo. Generalmente los prejuicios son ideas que carecen de fundamentos, que poco o nada tienen que ver con lo que puede experimentarse en la vida real. ¿Cuántas veces juzgamos por las apariencias? Si aún sin conocer a las personas juzgamos por la apariencia. ¿Conoce el dicho: las apariencias engañan? ¿Cuántas veces miramos distinto, con otros ojos, a los demás sin conocerlos? El prejuicio es una predisposición axiomática o absoluta para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales. Desde la psicología social, el prejuicio es una condición humana que nos inclina a responder de cierta manera frente a un estímulo de acuerdo a un precepto o un canon anterior que la mayoría de las veces es solo mental, de cada persona en particular. Y de acuerdo con las teorías más modernas, el prejuicio es una actitud aprendida. No necesariamente viene con el ser humano, aunque en parte sí, pero según nuevas teorías plantean que el prejuicio es una actitud aprendida, en base a experiencias que las personas han tenido a lo largo de su vida, especialmente en su infancia, lo que escuchó de sus padres, porque los niños aprenden, en primer lugar, lo que la familia les enseña. ¿Con quién tiene el primer contacto? Con los papás, con la familia. Después, 3, 4, 5 años, el niño puede tener relación con los niños de la calle, en el colegio, como usted quiera, pero los niños aprenden primero lo que escucharon y vieron en sus familias. Así es que
Muchas opiniones o pensamientos preconcebidos con los que crecemos es solo producto de lo que escuchamos de nuestros familiares, padres, parientes, sobre terceros. Crecemos con prejuicios heredados. La vieja loca del negocio, el niño cree que la señora es loca. Oh, esa señora odiosa. Y el niño cree que la señora es odiosa y después la conoce y la señora le da esta galletita al niño. Crecemos con ideas o pensamientos preconcebidos a causa de lo que nos enseñan cuando niños. Usted no se acerque a él porque no era así. Por ahí el gran Albert Einstein escribió: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Porque venimos con eso. Crecemos con esos pensamientos preconcebidos. Y es que, si no todo, pero mucho de lo prejuiciosos que somos, lo debemos a cómo fuimos enseñados de pequeños. No le hable a esa persona, es mala. No diga esto o esto otro porque van a pensar mal de usted. La gran Marcela Serrano, que algunos de ustedes deben conocerla de la infancia, que es una escritora chilena, porque hay muchos libros que ocupamos en básica, estoy hablando de mi época, no sé usted, en mi época eran de Marcela Serrano. La gran Marcela Serrano dejó escrito: aún hoy, con todos los años que han pasado, me sorprendo siendo víctima de mis prejuicios. ¿Alguien cree que una libra de la educación... ¿Alguien cree que una se libra de la educación que recibió? Una nunca se libra, dijo Marcela Serrano. Se revela, pero nunca llega a ser del todo independiente. Porque crecemos con la educación que recibimos, con pensamientos preconcebidos, y ella dice: usted no se libra de eso. Siempre va a estar en usted, pero usted se revela contra eso. Pero nunca va a ser 100% independiente. Y qué gran verdad, porque incluso somos enseñados a prejuzgar a las personas por con quiénes las vemos. Ahí súper bien, por con quiénes las vemos. No se junte con ellos, porque mira con quién andas, te diré quién eres. Y usted no es así, pero lo ven con alguien. Si lo ven con alguien que fuma, este también fuma. Si lo ven con alguien que toma, este también toma. Si lo ven con alguien que está ahí drogado, este también se droga. También es alcohólico. Te juntís con ese hermano porque es alcohólico. ¿Por qué lo viste tomar? No, pero andaba con uno ahí. A lo mejor le estaba predicando, pero es alcohólico. Y es curioso que nuestro Maestro, Jesucristo, fue juzgado injustamente en este mismo punto. Jesús dijo respecto de él mismo en Mateo 11:18, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos decían: tiene un demonio. Es Juan. Como no come ni bebe, tiene un demonio. Y ahora de Jesús, él dijo: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Sí, Jesús comía y bebía en fiestas con la gente, compartía con la gente, se reunía con la gente. Si lo invitaban a una fiesta, él estaba, no se iba. Si lo invitaba a un cobrador de impuestos, una prostituta, quien fuese a la mesa, él se sentaba con ellos, porque ellos son los necesitados. Y dice que cuando veían a Jesús sentado con los que comían y bebían, dicen de él, de Jesús: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ese es Jesús. Es el que le anda predicando. Es un glotón, bueno para el diente, bueno para comer, borracho porque se junta con los que toman, y además es amigo de los recaudadores de impuestos, los más odiados de la época, porque le recaudaban dinero al Imperio Romano, y además amigo de los pecadores. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? Y Jesús dice: pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Frases como: los hombres son todos iguales. Las mujeres son todas iguales.
chilenos son todos ladrones. Y respecto a este último prejuicio de los chilenos son todos ladrones, según cuenta uno de los tantos mitos urbanos, porque yo nunca he estado allá, pero cuentan los mitos de la vida de los chilenos en el extranjero, se decía que habría existido alguna vez en Suecia, o quizá en alguna vitrina de España, o en algún café en Francia, un cartel que decía: si ve a un chileno robando, déjelo, es su cultura. Nunca vi el cartel, pero cuenta por ahí la historia. Frases como: los sudamericanos son todos mentirosos, los argentinos son todos agrandados. ¿Alguien ha dicho eso? Sí, o lo han pensado. Los argentinos son todos agrandados, los judíos son todos miserables, los árabes son todos terroristas, son todos kamikazes. Usted ve un árabe, cuidado con la bomba azul. Los árabes son todos terroristas. Frases como esas, y sumemos una gran lista, el caso de lo mismo que han sufrido los negros, los judíos, los chinos, los gordos, los bolivianos, los peruanos, etc. Otros tienen prejuicios sobre desviaciones sexuales, sobre los inmigrantes, sobre los refugiados, y así podemos seguir una gran lista. Entonces, discriminación y prejuicio son dos hermanos de sangre. Porque del prejuicio nace la discriminación. Así es que son dos hermanos de sangre que van muy tomados de la mano. Y por esta razón, también la gente no quiere atender al llamado del Evangelio. Usted que lleva un tiempo en la iglesia, ¿cuántas veces dijo: no, los evangélicos son todos iguales? No les creo. Andan predicando, pero son todos hipócritas. Está lleno de mentirosos y de hipócritas en la iglesia, por eso no voy. Yo le digo: hay espacio para más. Si somos todos iguales. El ser humano es hipócrita por sí mismo. Pero no, a la iglesia no voy porque predican y después yo lo veo ahí en esta, creyendo que el evangelio trata de personas que vienen a la iglesia y salen y se transforman en ángeles. Y no entienden que es un compromiso con Cristo de mejorar nuestro comportamiento, nuestra vida, pero yo vengo a Cristo para ser salvo. Sigo con mis errores, luchando día a día para mejorar, ser un mejor ciudadano, un mejor vecino, pero puedo ser mejor vecino y mejor ciudadano sin venir a Cristo. Puedo intentarlo igual. Si la diferencia es que en Cristo soy una nueva criatura y cosas cambian en mi vida, por lógica. Pero todos esos prejuicios han hecho un mal a la iglesia. Los curas son todos pedófilos. Los pastores son todos unos aprovechadores, unos abusadores. Los hermanitos se hacen los santos. La iglesia te quiere sacar plata. Pero si desinstaláramos de nosotros ese pensamiento prejuicioso, nos daríamos cuenta que hay sacerdotes católicos honestos y puros de pensamiento, que usted puede confiar en ellos. Nos daríamos cuenta que hay pastores limpios en su manera de proceder y que aman a la gente desinteresadamente. Que hay iglesias que buscan el amor fraternal. Pero como tenemos instalado ese chip, no, todos son iguales. Estoy casi concluyendo. Les dije que iba a ser más rápido que Josué. ¿Por qué? No sé. Aunque dije que estoy concluyendo, no terminando. Y es justamente este mal en nosotros el que nos impide llevar un cristianismo sin prejuicios. O hasta alguna vez ha orado el Señor y le ha dicho: Señor, sácame los prejuicios que hay en mi vida. Quiero dejar de serlo. ¿Cuántas veces ha hecho esa oración? ¿Es la oración que hace de lunes a domingo? No, de vez en cuando. Cuando pensó mal de alguien, ahí le pide perdón al Señor y dice: sácame esto de mí. Pero es algo que está en nuestra naturaleza, lo aprendimos desde niños. Y eso nos impide llevar un cristianismo sin prejuicios. Un cristianismo en comunidad, basado no en lo que vemos en otros y pensamos que pudiesen ser, sino en el amor más puro enseñado por Cristo, que nos lleva a unirnos
apoyarnos desinteresadamente, animarnos y levantarnos unos a otros, sin pensar mal previamente los unos de los otros. Porque es a causa de este mal del que hoy les estoy hablando, que cuando uno de nuestros hermanos no se congrega hace mucho tiempo, lo empezamos a prejuzgar. Ya está descarriado. Descarriado se usa en la iglesia para hablar de la gente que se sale de las congregaciones, por si se dejan de congregar, está descarriado. En Puerto Rico dicen está descarrilado. Acá decimos está descarriado. Se salió del carril. De ahí se dice está desrilado, se salió del redil, algo así, ¿cierto? Pero deja de faltar un poco, no se congrega hace una semana, anda descarriado. Quizá en qué anda el hermano. No viene a la iglesia porque prefiere pasear. No se congrega porque debe andar borracho. Que les cuesta congregarse a su hermano. Usted no tiene idea del sufrimiento y la odisea que tiene que pasar un hermano o una hermana para venir un domingo, porque muchas veces sus familias no son convertidas y estamos juzgando. Por eso no viene. Pero no pensamos nunca en si nuestro hermano o hermana en realidad necesita ayuda y debiésemos ir a visitarlo. No sabemos si tal vez no tenía el dinero para venir, porque le está pasando mal económicamente y el dinero prefirió guardarlo para poder alimentarse y estamos ahí. Pero ni siquiera lo hemos llamado para saber qué le sucedió. Cuando escuchamos el sermón y andamos mal mental y espiritualmente, porque Dios da como me hubiese gustado el séptimo sentido que tenían cuando era niño, pero el sexto nomás. A los que lideran o pastorean, como que Dios les da Yo otra vez les decía a una hermana, yo desde arriba, y lo aprendí de mi pastor, desde arriba miro y me doy cuenta de cómo andan todos, sin necesidad de preguntarle, porque es como una percepción, no sé cómo llamarla, y no es que sea el pastor pulento. Qué bacán el pastor, no. Es algo que Dios pone en el corazón, y uno mira y sabe cómo anda la gente. Y a veces cuando usted y yo andamos mal mental y espiritualmente y escuchamos la palabra y nos llega, decimos, algo le dijeron al pastor de mí. Algo sabe, algo le contaron. ¿Tú le dijiste, viejo, algo al pastor o no? De que habíamos peleado en la casa y todo. No le dijo nada. Entonces fue mi hija. Es castigada. ¿Por qué? Por lo que dijiste. Pero si no dije nada. Algo le dijeron. Por eso está diciendo lo que está diciendo en el sermón. Y todo lo prejuzgamos, todo, absolutamente todo. En el lugar donde menos debe existir este mal, que es la iglesia, es donde parece que solo lo hemos cambiado, lo hemos mutado. Cuando no estábamos en la iglesia lo hacíamos de otra manera y hablamos de otras personas, pero acá adentro pareciera como que ahora muta. Y conversamos con el hermano de los otros hermanos de cómo deben estar, pues lo hacemos para que el hermano ore. Como que muta y lo espiritualizamos. No, es que estoy preocupado. Ya no miramos mal al borrachito del barrio, pero sí al hermano que grita mucho, que salta mucho, que levanta mucho la voz para exaltar a Dios. Mírenlo cómo adora, pero en la semana, quizá en qué anda. Quizá cómo será con su esposa y con su hijo. Y acá ahora canta, danza. Este mal, iglesia, no nos permite amarnos con libertad y ayudarnos mutuamente. No nos permite. Porque siempre estaremos mirando por debajo ahí de algo debe haber. No nos permite amarnos con libertad y ayudarnos mutuamente como comunidad cristiana. Porque jamás orarás con libertad por tus hermanos si piensas mal de ellos. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien está enojado con usted y usted no sabe por qué? A mí me ha pasado, soy otro honesto junto con el Mike, me ha pasado que de repente hay hermanos que andan como medios molestos o enojados conmigo, persona X. Yo no sé por qué, no sé qué les hice, no sé qué dije, y yo soy súper rollero.
me armo Leslie me conoce, me armo la media historia en mi cabeza, así como que a lo mejor dije, hice o miré o hice algo de más que le incomodó, que le molestó y el hermano está así y después se va a ir de la iglesia y me va a funar por las redes sociales y se va a morir al ministerio y se acaba Soy súper rollero. Y resulta que yo no hice nada. La persona pensó que yo dije algo que era contra él o hice algo contra él o ella. Pero no pasó nada. Y a veces, si pensamos mal de nuestro hermano, eso nos va a impedir orar por ellos. Nunca vas a poder gozarte por las bendiciones que reciba otro, porque sentirás que debieron ser para ti. Y quizá él, ¿cómo las consiguió? No, usted las recibe bien, él las consiguió mal. Nunca te vas a poder gozar por ver a tu hermano prosperado, porque dices, ¿por qué él prospera y yo no? Algo debe haber hecho. Finalizo diciendo que necesitamos que sea Cristo quien habita en nuestro medio, como comunidad iglesia, que sea Cristo quien habita en nuestro medio para que su amor nos una fraternalmente. Y es el pensamiento también de Juan. Él escribe en el capítulo 4, verso 11 en adelante de su primera carta: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Fíjese lo que está diciendo Juan. A Dios nadie la ha visto, pero cuando entre medio de nosotros, cuando en nuestro entorno hay amor desinteresado los unos por los otros y preocupación los unos por los otros sin estar pensando cosas antes, dice Juan que Dios se manifiesta en medio de nosotros. Y aunque nadie la ha visto, ven a Dios ahí. Yo no sé si usted ha pensado eso de la iglesia alguna vez. A Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Cristo dio a conocer a Dios, a la humanidad en su época y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero Juan incluye una cosa más. Dice, aunque Dios nadie la ha visto, si ustedes viven en amor, Dios va a estar ahí en medio. Entre ustedes se va a ver, dice, manifestado el amor de Dios plenamente. Sin prejuicios, podemos hacer iglesia de verdad. Nos predisponemos a escucharnos mejor. ¿Cómo predicas el evangelio si estás en tu corazón pensando mal de cada persona que ves? Y vas discriminando para ver quién te puede escuchar mejor o quién se va a ver más necesitado que otro. Voy por la calle, a ver, ¿a quién le predicamos? No, este no le va a pasar el volante porque lo más probable es que me lo rechace. Ella sí. Tome, el evangelio es para usted. No, se equivocó. Porque prejuzgamos. Todos necesitan conocer el evangelio. Y tú no puedes seleccionar ni discriminar por personas para ver quién es apto para recibirlo y quién no, porque todos son aptos para recibir el evangelio. No hay unos más que otros. Algunos para ti tal vez sea más fácil por lo que pienses. No es que esté ateo, así que a lo mejor no le predico porque me va a costar más. Eso es otra cosa. Pero él también necesita conocer el evangelio. Lo mismo en nuestra comunidad de fe. ¿Cómo nos vamos a amar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a animar unos a otros si siempre estás pensando mal de tu hermano? Este no viene hace tiempo y ahora viene a la iglesia y mira cómo alaba a Dios, medio sospechosa la cosa, no se acuerda de lo que dijo, de lo que hizo, del tiempo que lleva sin venir y ahora alaba. Mira si ni levanta sus manos. Viene súper frío, eso le pasa por no congregarse y usted no tiene idea por qué el hermano no se congrega. Y ni siquiera sabe por qué el hermano ha estado detenido, débil, sin ánimo, lo que ha estado viviendo, las dificultades que ha atravesado para lograr llegar a la casa del Señor.
El escritor a los Hebreos nos insta en el capítulo 10, verso 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En el capítulo 3, verso 3, el escritor a los Hebreos una vez más bien, mientras dure ese hoy, mientras estés aquí, anímense los unos a los otros cada día. Y el gran Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. No presupongas cosas. Lo que leímos al principio en Santiago 2, cuando habla de que si entra un pobre y un rico a la casa del Señor, y tú atiendes mejor al rico y al pobre lo dejas por ahí parado de lado, dice Pablo, ¿no estás haciendo discriminación? Dice así, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser como jueces con malos pensamientos? El prejuicio te va a impedir acercarte a tu hermano con un corazón limpio y noble. Y amar desinteresadamente. Prejuzgar nos hará discriminar a tal o cual. Y ser selectivos en quienes amamos y a quienes les vamos a tener de lejitos. El verdadero amor de Cristo no es selectivo ni discrimina. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, para que ¿cuántos? Todo aquel que cree. El verdadero amor de Dios no es selectivo ni discriminatorio. Cristo amó y sigue amando al que es hombre y mujer y al que batalla con el homosexualismo. Cristo amó y sigue amando al que es hombre y mujer y al que batalla con el homosexualismo, porque quizás sencillamente desde siempre ha tenido pensamientos que le han impedido definirse. Vivió cosas en su infancia y usted no lo sabe. Cristo amó y sigue amando al que está limpio, pero también al que sigue luchando con las drogas y el alcoholismo. Cristo amó y sigue amando al que llega muy bien vestido, pero también al que no tiene más que una prenda para vestir todos los días. Cristo ama a quienes justamente la sociedad rechaza. ¿Y tú? ¿Quieres ser como Cristo y aprender de Él? Porque si no, conozco muchos lugares donde usted puede ir, donde lamentablemente son selectivos y escogen con pinza a quién puede entrar. Pero el Evangelio es para todo aquel que en Él cree. Entonces, dejaremos de lado los prejuicios insanos y nos acercaremos a ese hermano que necesita de nuestra oración, a ese hermano que necesita de un abrazo. No saben lo sanador que pueden ser los abrazos entre hermanos, guiados por el Espíritu de Dios. Ese hermano que necesita tus palabras de aliento y que a veces no quieres darla porque te da vergüenza, déjate guiar por Cristo y entrégale esa palabra a tu hermano. Acércate a ese hermano o hermana que necesita escuchar un hermano, estoy contigo, no estás solo en esta tormenta, no estás solo en este tiempo, no solo estoy orando por ti, sino que puedes contar activamente conmigo en medio de tus aflicciones y necesidades. Ámense unos a otros. Tolérense y sopórtense unos a otros.